El día de hoy me toca estar aquí presentando una mesa que es, a mi parecer, muy sugerente, ya que nos abre varias vetas de análisis sobre el trabajo manual y de oficio en contextos femeninos, ¿no? Eh, Primeramente, tenemos la participación vía virtual de Miguel López Domínguez. Miguel López es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, maestro y doctor por el Colegio de México, y sus líneas de investigación son la historia social enfocada al estudio de la capacitación laboral en la Ciudad de México durante el Porfiriato y la Revolución, y la historia política y cultural con énfasis en la historia de la prensa regional. Es autor del libro Crítica en Imágenes, la caricatura política en el dictamen de Veracruz, 1907-1911, editado por la Universidad Veracruzana, y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Sin más, y aprovechando que vamos un poquito retrasados, le cedo la palabra a Miguel y le reitero que tenemos entre 15 y 20 minutos para su presentación. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, pues antes de comenzar, yo quiero agradecer mucho a Rosa Isela por haberme permitido formar parte de esta mesa de trabajo, lo cual, bueno, pues es para mí muy importante porque pues me da la posibilidad de poder presentar pues esta ponencia que se titula Transferencia de Saberes y Prácticas del Trabajo Femenino en la Ciudad de México mediante la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Mujeres, ENAOM, desde 1880 hasta 1910. Y bueno, pues esta ponencia centra su atención en conocer cómo se capacitó a las estudiantes que ingresaron a la ENAOM para convertirse en la mano de obra femenina que el gobierno porfirista requería para promover el progreso nacional, pero pues también para entender cuáles fueron los aspectos que las llevaron a inscribirse y permanecer en la institución, cómo aprovecharon los recursos materiales que se les proporcionaron dentro de la misma escuela y por supuesto qué oportunidades laborales tuvieron en la Ciudad de México luego de concluir sus estudios en la ENAU. Con base en lo anterior, bueno, pues intentaré mostrar que la ENAU fue una institución que buscó proporcionar a las mujeres los conocimientos y la experiencia necesarias para integrarse al campo laboral y así ganarse la vida de forma honrada, pero también al mismo tiempo tengo el interés de demostrar que esta institución sirvió como un espacio que también les proporcionó temporalmente educación, trabajo y subsistencia. Respecto al primer punto que quiero destacar y que tiene que ver con discernir qué tipo de alumnas asistían a la ENAU, encuentro que a esta escuela asistieron niñas y mujeres de entre 12 y 30 años. Ellas tenían sobre todo conocimientos básicos previos de lectura, escritura y aritmética y también de trabajos manuales. Y esto fue muy importante para ellas porque cuando menos les facilitó pues cursar algunas materias como la teneduría de libros y labores de aguja, ¿no? Que era uno de los talleres principales que en esta escuela se enseñaba. Para incitar las inscripciones y asegurar la permanencia de estas alumnas dentro del plantel, los directivos de la ENAUM brindaron el servicio de semi-internado y el reparto de alimentos por la mañana y el mediodía. La implementación de este servicio pues fue benéfica para la institución porque poco a poco logró incrementar el número de alumnas. Se tiene registro que para 1870 había apenas 90 alumnas inscritas y gracias a estos incentivos, desde mediados de 1880 se registra un número de casi más de 300 alumnas ya inscritas. Si bien esto, bueno, pues fue fundamental para que el número de la presencia de tanto de niñas como mujeres estuviera en la ENAU, la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública a partir de 1890 brindó 50 becas semestrales de 90 pesos cada una, que fueron repartidas en pagos mensuales de 15 pesos
a la mayoría de las alumnas que lograran obtenerlas. Y bueno, pues ¿cómo las obtenían? Pues tenían que cubrir requisitos pues muy básicos, y entre estos era haber cursado, por ejemplo, un semestre dentro de la escuela, poseer buena conducta, asistir regularmente a clases y haber aprobado todos sus cursos satisfactoriamente. Esto les permitía tener una beca, pero si ellas no cumplían alguno de estos requisitos, la podían perder de manera facilísima. Lo anterior considero que permite observar dos aspectos en particular. Por un lado, que en efecto este tipo de beneficios incrementaron el número de alumnas a la ENAM, porque de las 311, 315 alumnas que había para mediados de 1880, ya para 1900 se incrementaron a 600 alumnas. Pero por otro, bueno, pues como había sucedido en otras escuelas de artes y oficios, con este tipo de iniciativas se buscó asegurar que las alumnas retribuyeran al gobierno lo que en ellas se había invertido. Por ello, pues era necesario capacitarlas eficientemente para volverlas productivas y útiles para la sociedad, todo esto desde el punto de vista del gobierno porfirista. De este modo, bueno, pues pasamos al segundo punto de la ponencia, que tiene que ver con las formas de capacitación y disciplina laboral impuestas a las estudiantes de la ENAM. Al respecto, quiero destacar que a lo largo del porfiriato, las formas de capacitación ideadas por los directivos de esta institución estuvieron enfocadas en llevar a la mujer al mercado de trabajo mediante talleres que les permitieran una mejor capacitación como guías de los futuros ciudadanos y en principio les ayudaran a obtener un ingreso seguro mediante un trabajo honrado que por supuesto no alterara las divisiones laborales por género impuestas por la sociedad de la época. En este sentido, los talleres que se priorizaron dentro de la ENAM fueron, por ejemplo, los de economía doméstica, todos aquellos que tenían que ver con las labores de aguja, orfebrería, pintura en porcelana, encuadernación, telegrafía y flores artificiales, entre algunas otras, como por ejemplo también los trabajos de imprenta. Las alumnas podían cursar hasta 3 de estos talleres a lo largo de su estancia en la escuela. Esto les permitía pues especializarse en diversos oficios que les ayudaran en el campo laboral cuando ellas egresaran de la institución. Pero también, esto también, bueno, les daba la oportunidad de permanecer por más tiempo en la escuela y así continuar percibiendo su beca, recibir alimentación gratuita, educación, capacitación laboral e incluso un trabajo que, como lo explicaré más adelante, les permitió obtener una forma de ingreso. Esto permite discernir que la ENAM no solo fungió como un centro educativo, sino también como un espacio que brindó a las alumnas trabajo e ingresos económicos temporales. Sin embargo, estos beneficios únicamente podían conservarlos mediante la disciplina, la práctica y la productividad laboral al interior de los talleres de la ENAM. Por ello, los directivos de esta institución consideraron que para cumplir con estos objetivos era necesario diseñar horarios de prácticas laborales distribuidas a partir de una lógica que permitiera a las alumnas aprovechar los tiempos de instrucción ofrecidos en la escuela, pero también para uniformar las horas destinadas al descanso y a la alimentación. Con base en todo esto, las alumnas asistían a la escuela todos los días, excepto los fines de semana y los días de fiesta nacional. Su jornada tenía una duración de casi 12 horas de trabajo y de estudio. A las 8 de la mañana se servía el desayuno. De nueve de la mañana a 12 del día, las estudiantes se alternaban, de acuerdo a su grado de estudios, para asistir a sus clases de perfeccionamiento de la educación primaria y talleres según les correspondiera. A partir de las 12 del día y hasta las 2 de la tarde, tomaban sus alimentos dentro o fuera de la institución. De 2 a 5 de la tarde, todas las estudiantes asistían a los talleres que habían elegido. Y de 5:30 a 7:30, todas debían tomar cursos de canto y música. Posteriormente se suspendían las actividades dentro de la ENAM. Para mantener este ritmo de trabajo, pues a las alumnas se trató de darles algunos incentivos que las mantuvieran activas, que las mantuvieran con un ritmo que les permitiera desempeñarse adecuadamente. Entre estos sobresalían, por ejemplo, diplomas, medallas,
libros o instrumentos de trabajo necesarios para los talleres que ellas cursaban. Por supuesto que en caso de no cumplir con estos horarios que les acabo de comentar, pues ellas se atenían a diferentes castigos según su falta. Por ejemplo, cuando una alumna acumulaba más de 3 inasistencias a lo largo de un semestre, era sancionada mediante una multa de 50 centavos por cada falta acumulada. En caso de reincidir en este tipo de faltas, se les suspendía la beca. También ellas podían ser expulsadas de la institución si acaso no mantenían y guardaban el orden dentro de los talleres. Se les podía suspender por 1 o 2 semanas y si acaso no sé, la falta que hubiesen cometido era todavía mucho más grave, se les podía expulsar definitivamente de la institución. Los talleres donde las estudiantes tuvieron una mayor productividad fueron, por ejemplo, los de bordado, pasamanería, tapicería, doraduría e imprenta. Una parte de los productos elaborados en estos talleres eran repartidos gratuitamente a algunas de las dependencias del gobierno, pero el resto eran ofrecidos en un expendio que tenía la propia escuela. Allí, por ejemplo, se vendían los artículos encargados previamente por particulares, pero también eran distribuidos y vendidos para el público en general que visitaba de vez en cuando la escuela. Entonces, ellos se llevaban desde artículos de cocina, limpieza y decoración de interiores hasta marcos, libros, tarjetas y estampados. Con la venta de estos productos, pues las alumnas se veían beneficiadas de diferentes modos. En particular, aquellas que participaban de manera activa en la elaboración de estos productos dentro de los talleres. A ellas se les daba un 10% de las ganancias, lo cual era benéfico según los directivos de la institución, porque esto las motivaba a seguir trabajando, las motivaba a seguir estudiando, pero también era un incentivo que les permitía, por ejemplo, aquellas que no tenían una beca, pues tener un ingreso con el cual ellas podrían haber comprado sus alimentos dentro o fuera de la institución e incluso algunas de ellas poder contribuir con el gasto familiar, ¿no? Lo cierto es que con este tipo de implementaciones, pues bueno, se buscó que las estudiantes estuvieran mejor preparadas para afrontar los desafíos impuestos en el campo laboral de su elección. Y bueno, pues esto me permite abordar el último punto de esta ponencia, el cual tiene que ver con las oportunidades de trabajo que las alumnas tuvieron o no fuera de la escuela. Sobre este último aspecto, el discurso oficial señalaba que las egresadas del ENAUM iban a contribuir activamente en el sistema productivo de la Ciudad de México. Su contribución no solamente iba a ser como ayudantes, sino más bien como ayudantes en los talleres, sino más bien se esperaba que ellas fueran oficiales, que ellas fueran maestras artesanas, e incluso se esperaba que fueran propietarias de estos talleres. Sin embargo, bueno, las trayectorias laborales de cada una de las estudiantes dictan una historia totalmente distinta a lo que el discurso oficial pues planeaba para ellas. Porque, bueno, pues aunque el proceso de crecimiento económico durante el porfiriato, si bien abrió algunos espacios laborales para las mujeres, las egresadas de esta institución al igual que otras mujeres, se vieron afectadas de modos diversos, debido en buena medida a las restricciones que una ideología tradicional que parte de una separación tajante de las actividades y las características de los géneros, pues imponía a las propias egresadas de la ENAM, y no solamente a ellas, sino también a las mujeres de la ciudad. Por ejemplo, en 1881, los redactores del periódico La Mujer, un periódico que se editaba ahí mismo en la ENAM, reconoció que uno de los principales problemas a los que se enfrentaban las alumnas en el campo laboral, pese a los esfuerzos que hacían los directivos de esta institución por colocarlas en los mejores lugares, en los mejores talleres y con los mejores puestos de trabajo, pues es que los propietarios de estos talleres pues no tenían interés en contratarlas a ellas. Y esto tiene que ver mucho también pues por los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevaban dentro de estos propios talleres, en donde se contrataba a los aprendices, ¿no? Que aprendían ahí mismo y no a las personas exteriores. Mucho tiene que ver con eso. Según uno de los directivos de la escuela, apenas 4 alumnas en el periodo de 1880 hasta 1900 se habían podido integrar
a un taller de encuadernación. Es decir, o sea, menos del 1% de las egresadas. Esto sin duda pues es un ejemplo claro del cual el discurso oficial de las propias autoridades no se estaba llevando a cabo. Lo cierto es que, bueno, pues las posibilidades de las egresadas se vieron reducidas y por lo tanto tuvieron que ir hacia otros trabajos para los cuales no estaban preparadas, como por ejemplo el magisterio. Y ahí también tuvieron problemas. ¿Y por qué tuvieron problemas? Porque ellas no tenían, por ejemplo, los títulos ni la preparación pedagógica que sí tenían todas aquellas mujeres que habían egresado de las escuelas normales y quienes sí estaban preparadas y sí estaban avaladas por una institución de manera pedagógica para poder pues enseñar diversas materias de educación primaria e incluso aquellos trabajos que estaban relacionados, por ejemplo, con las labores domésticas, ¿no? O con los talleres eh, de, de bordado, que sí, para los cuales sí tenían la capacidad las egresadas de la ENAM. En un intento por mitigar este problema de desocupación laboral, bueno, pues las autoridades de la ENAM buscaron contratar a las egresadas mejor calificadas de ahí de la ENAM para integrarlas como profesoras dentro de los propios talleres de la institución. Sin embargo, pues este proyecto tampoco se llevó a la práctica como ellos lo tenían pensado, porque a final de cuentas dentro de la propia institución ya había maestras, ya había maestros artesanos que eran los que daban las clases, los que transmitían los conocimientos en los talleres, por ejemplo, de doraduría, de encuadernación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con las alumnas? Las alumnas sí fueron contratadas, pero como ayudantes. Entonces, al ser contratadas como ayudantes, pues obviamente no tuvieron las ganancias, no tuvieron los beneficios que iban a tener las maestras. ¿Por qué? Porque ellas apenas recibían un salario de 90 pesos anuales, no semestrales. O sea, es decir, ganaban mucho menos que cuando habían sido estudiantes. Es cierto que tenían algunos beneficios que estaban relacionados con los productos que ellas vendían a través de la tienda que tenía la escuela o, por ejemplo, tenían una alimentación gratuita, pero a final de cuentas esto no era suficiente para pagar, por ejemplo, eh, una renta que llegaba a costar en el periodo de estudio 20 pesos, por ejemplo, mensuales, ¿no? Entonces, ese fue uno de los principales problemas que tuvieron. Ahora bien, hablar de un ascenso laboral de estas alumnas dentro de la institución en un periodo corto, pues también es algo difícil. ¿Por qué? Porque tanto los maestros como las maestras artesanas dentro de la institución solamente abandonaban sus espacios de trabajo jubilándose o falleciendo. Y cuando las alumnas que eran ayudantes, las exalumnas, perdón, que habían ocupado el puesto de ayudantes, llegaban a ser maestras, solamente era como maestras interinas. Y cuando regresaban los maestros titulares, pues ellas tenían que volver a ocupar los puestos de ayudantes como lo habían venido haciendo por bastantes años. Un ejemplo significativo es el de Judith Agis. Ella ingresó a la ENAUM a principios de 1900. Gracias a su nivel de excelencia académica, fue becada durante los 5 años que permaneció como alumna. Ella egresó como especialista en bordado a color. Algunos meses después, cuando ella egresó, fue contratada en la ENAUM como ayudante del taller de esta especialidad. Desde 1905 hasta 1915, alternó su puesto de trabajo como ayudante y profesora sustituta. Hasta que en ese mismo año, 1915, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes le otorgó el puesto de maestra titular de bordados a color. Por supuesto que este puesto se le dio cuando la maestra anterior ya había fallecido. Sin embargo, solo pudo disfrutar de ese nombramiento por 2 años más, debido a que en 1917 el gobierno constitucionalista declaró insubsistente su nombramiento por falta de alumnas y presupuesto para mantener activo dicho taller. Con base en lo anterior, se puede colegir que en efecto la ENAUM se convirtió en una de las principales opciones de trabajo de las egresadas de esta institución, pero también establecer la existencia de una brecha entre el discurso oficial y la realidad a la que se enfrentaron las egresadas de la ENAUM. Porque aunque en su intento por asemejar la escuela al taller, las autoridades de esta escuela tuvieron buenos resultados, en su búsqueda por lograr que las egresadas
fueran capaces de ocupar independientemente puestos de trabajo bien remunerados, pues obviamente no obtuvieron los mismos efectos, porque sus posibilidades estuvieron mediadas por la división laboral por género, la saturación del mercado de trabajo y la falta de una capacitación adecuada que les permitiera competir en labores para las que no estaban preparadas como el magisterio. Ante esta situación, se puede corroborar que la ENAU no ayudó a las jóvenes a integrarse en talleres donde obtuvieran trabajos bien remunerados como lo indicaba el discurso oficial y que les permitiera cooperar con el crecimiento económico del país. En cambio, brindó a las alumnas que allí estudiaron capacitación, trabajo y subsistencia, cuando menos por un periodo determinado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí escucha? Sí. ¿Sí está prendido? ¿No? Muchas gracias, Miguel, por tu participación. A continuación, damos la palabra a Susana Juliet Acosta Vadillo. Permítame. Licenciada en Historia y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Nuevo León, sus líneas de investigación son Historia de las Universidades, de la Educación, de la Arquitectura Escolar del siglo XX y estudios en torno al patrimonio cultural. Ha publicado en coautoría diversas monografías sobre escuelas y facultades de la Universidad Autónoma Nacional de Nuevo León y de manera individual artículos de difusión histórica en diversos medios locales, nacionales e internacionales, así como capítulos de libro en relación con la historia de la misma Universidad Autónoma de Nuevo León. Además de la investigación histórica, actualmente se desempeña como docente universitaria en los niveles medio, superior y superior y como editora adjunta de la revista cultural Reforma Siglo XXI, que produce la preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta ocasión, Susana presenta la ponencia Escuela de Artes y Labores Femeniles Pablo Olivas, discurso y práctica de sus primeros planes de estudio 1921-1946 y el micrófono estoy yo, Susana. Bien, buenas tardes, ¿sí se escucha? Ok, gracias. Voy a compartir pantalla para la presentación. La que compartimos, no sé si la podemos proyectar. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, sí, La... Susana, si nos puedes apoyar, por favor. Perdón, es que ahorita se me perdió el audio. Eh, no escucho. Mm. Screen share. Ay, ¿allí se ve bien? Una disculpa, es que se me pierde el audio de parte de ustedes. No escucho si me responden, pero envié un mensaje al grupo de WhatsApp que se creó ahorita. Nomás se me podrían confirmar si se ve y se escucha. Porque no sé por qué yo se me pierde el audio de allá para acá. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Bien, como comentaron, pues el título de la ponencia es Escuela de Artes y Labores Femeniles Pablo Olivas.
discurso y práctica de sus primeros planes de estudio. La propuesta original yo había hecho el corte en 1946, pero al momento de estar redactando pues la ponencia y llevar a cabo la investigación, me di cuenta que un mejor año de corte sería 1934. ¿Por qué? Porque es en este año donde se da como que la segunda y prácticamente la última reforma académica sustancial o importante en la oferta académica de la escuela femenil, incluso ya hasta entrados los años 70, que es el otro gran cambio que tiene esta escuela cuando se abre a la población también masculina, cuando cambia de escuela femenil de artes y oficios a una escuela ya técnica mixta, ofreciendo también ya otro tipos de oficios, pero ya entrada la década de los 70. Entonces, pues ya al final para la ponencia, como también para el trabajo escrito, pues decidí hacer el corte en el 34 porque ya las reformas, bueno, no reformas propiamente dicho, sino los cambios en los planes de estudios que se dan después del 34, pues ya son como que integro un curso, quito otro porque no tiene población suficiente o demanda suficiente, pero ya no se lleva a cabo una reforma global, propiamente dicho, como los fueron las reformas del 28 y del 34. Bien, el objetivo de este trabajo propiamente dicho, pues es analizar la formulación del tanto el primer programa de estudios con el que inicia la Escuela Femenil de Artes y Labores en el 1921 y dos reformas posteriores que fueron prácticamente durante su primera década o primeros 15 años de vida. La reforma del 28 y la reforma del 34. Eh, También analizar y reflexionar en torno a las razones o al discurso oficial detrás de estas dos reformas, sobre todo la selección de los oficios a ofertar para las mujeres neolonesas, el por qué se seleccionaron ciertos oficios y se desecharon otros, bajo qué perfil o qué perfil se buscaba de mujer dedicada a algún oficio técnico en aquellos años aquí en Nuevo León. También reflexionar sobre los propósitos que esta escuela tenía y las formas en que las autoridades en turno, tanto las autoridades frente a la escuela como las autoridades estatales, pues buscaron mejorar las oportunidades profesionales de las mujeres, pero sin dejar atrás pues el modelo tradicionalista de la educación femenil de principios finales del siglo XIX y principios del siglo XX que insistía o hacía mucho hincapié en formarlas desde la naturaleza de madre y esposa. Bien, en Nuevo León, pues como la gran mayoría de los estados que componen nuestro país, a raíz de su instauración como Estado libre y soberano en 1826, perdón, eh, se publica la primera ley de instrucción pública ya del Estado de Nuevo León, como Estado libre y soberano. En esta primera ley de instrucción pública, pues se deja muy en claro que la educación o la instrucción primaria es obligatoria o tiene que ser obligatoria, aunque en la práctica pues fue muy diferente, tanto para niñas como para niños. Pero para las niñas también se definió pues una particularidad, que de hecho aquí pues tengo este extracto de la ley de instrucción pública de lo que la propia ley decía en torno exclusivamente para las niñas. Y cito. Como de las madres se reciben necesariamente las ideas y la educación primera, importa mucho que se atienda en cuanto sea posible la buena crianza de las niñas, sobre la cual hay un tratadito de Fenelon, y su enseñanza en la doctrina, y su enseñanza en la doctrina, en la moral, en los ejercicios domésticos aún de la casa de campo, en el hilar, tejer cintas, cordones, telas, medias, coser, lavar bien y demás labores proporcionadas a sus fuerzas prolijidad, paciencia, curiosidad y delicadeza en leer, escribir y contar, y en conocer y explicar las colecciones de estampas morales e históricas de que abajo se hablará. Y bueno, más adelante la ley pues ahí desarrolla o especifica una serie por ejemplo, desde esta ley ya se puede ver incluso lo que Oresta López en sus trabajos ha denominado el currículo sexuado, que es establecer materias pues, particulares para los niños y materias particulares para las niñas. Para las niñas,
La clásica siempre fue corte y confección, y para los niños era el oficio de carpintería. En esta ley, que como menciono, pues se enfoca en lo que es el nivel primario, el nivel básico. Bien, a partir de esta ley, la primaria, como sabemos, a finales del siglo XIX, pues se dividía en lo que era la primaria básica y la primaria superior, los primeros 4 años en la básica y quinto y sexto en la superior. Para principios del siglo XX, las autoridades neobolonesa se dieron cuenta de que las niñas, lo más común era que terminaran hasta cuarto año, pero ya no continuaron con lo que era la primaria superior, o sea, ya no continuaban hasta quinto y ya no continuaban sexto. ¿Esto por qué? Porque pues lo común era de que la niña se ingresara a su formación básica para que aprendiera a leer, contar y escribir y hasta ahí paraba. Y después regresaba al hogar para hacer asistencia a la madre hasta que llegara a su propio cansamiento. O sea, no había interés en los padres y madres de familia de que la niña continuara con su educación a la primaria superior y posteriormente a la secundaria. Entonces, en estos años es cuando pues se da esta preocupación y la Escuela de Artes y Labores Femeniles surge de una primera propuesta de establecer un séptimo año de primaria exclusivo para niñas. O sea, dentro de los 6 años de primaria se pretendía formar uno séptimo que fuera exclusivo para niñas y ahí formarlas en oficios técnicos o en oficios de diferente índole para ofrecerles pues una renovada oportunidad laboral, o sea, para que aprendieran a hacer algo manualmente, para aprender un oficio que ellas pudieran desempeñar durante sus años de soltería. O dentro del discurso oficial también se habló de, pues, afrontar las desgracias de la vida, ¿no? Que hacía clara referencia a la viudez. Entonces, esta escuela de la que les hablo, pues proviene de esa primera opción, establecer un séptimo año de primaria exclusivo para niñas. En aquel entonces, en el 21, bueno, en el 2021, que son los años en que se organiza esta escuela femenil, la única oferta profesional para mujeres en Nuevo León eran la Escuela Superior para Señoritas, que era donde se formaban las profesoras, y la Escuela para Enfermeras, y un puñado de escuelas comerciales. Las escuelas comerciales regularmente eran privadas, donde se les enseñaba pues la cuestión del secretariado y contabilidad. Pero las públicas eran la de superior para señoritas, donde se formaban las maestras, y la de enfermeras. Sobre la escuela superior de profesoras, o bueno, su nombre oficial era para señoritas, se dijo: salta a la vista el aumento que registra este plantel en el número de educandas en el de profesores, bueno, en comparativo con el de profesores, y en el costo de su mantenimiento, debiéndose esto a la inclinación de la mujer novolonesa hacia las tareas docentes, de las que ha ido eliminando a los seres del sexo masculino, cuyas actitudes físicas y mentales los capacitan para labores de otra índole. Esto proviene del informe de gobierno de Roberto Tamés de 1923. En este año también se da una cifra que nos demuestra cómo la escuela superior para señoritas pues tenía una demanda muchísimo más acentuada que la de la escuela normal para maestros, que era el nombre oficial de la otra escuela, eh, porque la superior para señoritas tenía una población de alrededor de 350 estudiantes, mientras que la normal para maestros pues regularmente se manejaba entre 50 y 60 estudiantes. Este discurso de este gobernador pues también nos da muy clara referencia a cómo las otras profesiones a las que se refiere, de que eran pues más aptas para el sexo masculino, pues sin duda habla de las otras escuelas superiores presentes en el estado, que eran medicina y jurisprudencia. Bien, la propuesta del séptimo año para niñas contemplaba un programa compuesto de la siguiente manera. Se buscaba reforzarlas en conocimientos generales de cocina práctica, corte, confección y costura, bordado, era bordado a máquina, pintura, cerámica, flores y economía doméstica. Eh, Claramente, pues labores muy relacionadas al perfil femenino, relacionadas eh, a lo que también se ha denominado pues habilidades mujeriles o propias de la mujer. Estas labores, de acuerdo con Anastasio Treviño, que en ese entonces era el delegado de la
de la Secretaría bueno, no, sí, Secretaría o el Departamento de Instrucción Pública de aquí de Nuevo León. Él consideraba que sus labores eran de mayor importancia para contribuir no solo a su instrucción y educación de la mujer, sino también a su preparación para la lucha por la vida y pueda bastarse así a sí misma. Mm, y no estar sujeta, como lo está ahora, a las habilidades del destino, que en muchas ocasiones la arrastra a la desgracia. Aquí se vuelve a reiterar, pues, aquel discurso de que la única, mm, la razón de ser más fuerte detrás de ofertar o de crear programas exclusivos para las mujeres o de crear escuelas exclusivas para las mujeres, pues era ofrecerles como que una opción más allá del matrimonio. En caso de quedar en la soltería durante toda su vida o enfrentar la viudez, pues mínimo que tuvieran algún oficio aprendido o alguna profesión aprendida en el caso de la Escuela Superior para Señoritas, como eran las profesoras y maestras, y pues afrontar, ¿no? Estas habilidades y desgracias que en ocasiones tiene la vida común. Mientras se discutía esta cuestión del séptimo año de primaria, que se mantuvo la idea hasta prácticamente al final, ya cuando se decide de que no va a ser un séptimo año de primaria, sino va a ser una escuela de oficios, el comité organizador estuvo integrado por maestras de renombre en aquel entonces aquí en el estado de Nuevo León, sobre todo en la ciudad de Monterrey. Todas las integrantes del comité organizador eran directoras de diferentes primarias distribuidas en la ciudad. Como cabecilla o, bueno, líder de presidenta del comité estaba Agapita Flores. Como secretaria Erlinda Viuda de Reyes. Lamentablemente no pude identificar el apellido de soltera de Erlinda porque en todas las fuentes que se consultó viene la E abreviada. Y Alejandrina Garza Almaguer y refugio a viuda también. No se pudo localizar su apellido de soltera. Viuda de Calvo como asesoras. Eh, También como parte del comité, aunque no dentro de la comisión organizadora, sino más bien como desde el punto de vista de asesoras. Estuvieron las profesoras Delfina Flores, Margarita Elizondo, Francisca Garza, Juana Castillo, Juana Villarreal, perdona, era Juana, no Juan, Paula M. García, Sofía Martínez, Consuelo Gracia y Dolores Garza. Lamentablemente, de estas profesoras, como muchas otras, no se tiene o no se ha trabajado perfiles para, pues mínimo, definir cuál fue la aportación que, por ejemplo, Delfina, o cuál fue la labor que Delfina tuvo en el comité organizador, si era especialista en alguno de los oficios o si era especialista en alguna de las materias que se pensaban ofertar. De la única que sí no se tiene la menor duda de qué oficio aportó su conocimiento es de Alejandrina Garza Almaguer. Ella era especialista en corte y confección, de hecho es la autora de un librito o de un manual que se utilizó durante más de 50 años en las escuelas femeniles de aquí del estado de Nuevo León. Entonces, de ella es la única que no se tiene duda, que toda su asesoría y toda su intervención fue con el oficio de corte y confección de ropa. Pero de las demás, pues lamentablemente se tendrían que hacer inferencias o deducciones en torno a la formación de cada una, pero sería rastrear el perfil de cada quien, porque, insisto, pues no se tiene información de cada una de ellas. Bien, al final el comité decide, pues, que lo más viable es una escuela de labores, no un séptimo año. ¿Por qué? Porque, pues, si la niña neolonesa de aquel entonces no concluía el quinto y sexto año de primaria, pues mucho menos iba a llegar a un séptimo año. Entonces vieron más viable el crear una escuela de oficios exclusiva para niñas y para mujeres, donde se iban a aceptar desde preadolescentes de 12 años hasta ya mujeres de edad avanzada, casadas, solteras o viudas. Entonces iba a tener un espectro o una población femenil bastante amplia en cuanto a aceptación. El único, de hecho, no había requisitos de su ingreso. El único requisito era el certificado de primaria básica, de los primeros 4 años y ya. De ahí en fuera podía entrar cualquier tipo de perfil de mujer. Los cursos que se definieron fueron corte y confección de ropa, bordado a máquina, confección de sombreros o bonetería,
confección de flores, que este curso suplió al de cerámica, que era el que se estaba contemplando originalmente, pintura y cocina. Cursos, insisto, pues tradicionales muy relacionados con el perfil femenino, siempre relacionado al actuar o a la labor de la mujer dentro del hogar y también como madre y como esposa. Estas son algunas imágenes de las exposiciones de labores cuando la escuela entra en funciones en el 21 a partir del año 22, cada que se concluía un año escolar. Ah, perdón, me faltó comentar que estos cursos eran de duración de un año. Entonces, cada año que se concluía, se hacía una exposición de labores a gran escala. Las fotografías que he podido observar eh, hacen muestra de que utilizaban o hacían propio todo el espacio disponible en las diferentes sedes que estuvieron. Iniciaron labores en lo que es el Colegio Civil de aquí de la ciudad de Monterrey, que es un edificio bastante amplio. Aprovecharon los pasillos, después se movieron a una casona de grandes dimensiones en la calle Washington, que también está en el centro de Monterrey, y siempre hacían pues un buen uso de los espacios disponibles para montar ese tipo de exposiciones, que siempre fueron muy alabadas por la prensa de la época. Todo el material fotográfico y también el material de archivo que me ayudó a construir esta ponencia, pues proviene del archivo histórico de la actual Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas, que es la evolución o es como actualmente se llama esta preparatoria, que en sus orígenes fue femenil y ahorita es una preparatoria técnica mixta, adherida o afiliada a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por ejemplo, esta es una nota de prensa del 22. Esta exposición basta por sí sola para prestigiar la labor desarrollada por el profesorado de la incipiente institución. En trabajos de bonetería existen ejemplares que podrían competir ventajosamente con sus similares de Europa y Estados Unidos. Aquí otra imagen que pues proyecta muy bien tanto el nivel de destreza que adquirían las alumnas en esta escuela femenil en tan solo un año, considerando que eran programas de un año, pues los resultados eran bastante eh, perfeccionistas, muy buenos, vaya. Esta fotografía, no se alcanza a ver la fecha, pero algunas sí tienen firma y año, esta es de 1930, también perteneciente al mismo archivo. Bien, la primera reforma académica. La escuela surge en el 21, inicia con los 6 oficios básicos que acabo de mencionar, y en el 28 se somete a su primera reforma académica sustancial o importante. ¿Qué antecedentes tiene? En el 27 hubo una reforma a la ley de instrucción pública a nivel estatal. Al darse esta reforma, la Pablo Olivas pasa de ser una escuela de educación básica o primaria a ser ya ahora una escuela secundaria, de nivel secundario. Otro antecedente muy importante fue la promoción que en aquel entonces el gobierno en turno le estaba dando la coeducación, o sea, hacer las escuelas primarias mixtas, que ya no fueran escuelas de niñas y escuelas de niños exclusivamente, sino que se fusionaran en escuelas tanto para niñas como para niños. En este punto fue muy importante la fusión de las dos escuelas normales. La escuela normal para maestros y la escuela superior para señoritas se fusionaron en una sola, que adquirió el nombre de Escuela Normal para Maestros. Esta fusión fue muy importante porque al funcionarse, estas dos escuelas normales, la de varones y señoritas, ambas tenían departamentos de comercio. Cuando se fusionan, los departamentos de comercio pasan durante un año a la Escuela Femenil Artes y Labores. Y esto ocasiona que el exdirector de la Escuela Normal para Maestros, Celso Flores, pasara a ser director o fuera nombrado director de la Femenil Pablo Olivas, pero nada más durante un año, mientras concluían las generaciones de esos departamentos de comercio. Entonces, si nosotros vemos la galería de directores de la Escuela Pablo Olivas, pues veremos que del 21 al 72, 74 más o menos, son puras mujeres, a excepción de Celso Flores, que duró solamente un año, pero fue a raíz de esto, de esta fusión de las normales y cuando migran durante un año los departamentos comerciales a la Pablo Olivas.
En la reforma interna de la femenil se buscó incrementar la oferta de cursos. ¿Por qué? Porque recordemos que con la reforma del 27, la ley de instrucción pública, cambia de escuela primaria a escuela secundaria. Ya tener otro nivel o al subir de nivel, pues la escuela busca reformarse e integrar nuevos cursos para pues cumplir con su nueva estatus de escuela secundaria. En el 28 se asignó a una profesora externa de la femenil llamada Belén Garza Chavarría para que atendiera la Escuela de Arte Industrial para Mujeres, la Corregidora de Querétaro, en Ciudad de México, plantel inaugurado en el 1910 y que para el 27 pues ya tenía gran prestigio, perdón, nacional. Ok. Bueno, acabo de ver el mensaje, perdón, ya me voy más rápido. Eh, a raíz de esta reforma se dan dos modalidades, cursos completos y cursos libres. Como cursos completos eran de 2 años. Al principio se había seleccionado corte y confección, pero al final, y cocina, pero al final solamente va a quedar corte y confección como el único curso completo. Todos los demás van a pasar a los llamados cursos libres, que eran de duración de 1 año o meses. Aquí está un listado de los cursos libres: bordado, corte y confección, sombreros, cocina, flores, industrias varias, peinado y conservación de frutas y legumbres. Toda esta planificación venía de la Escuela de Corregidora. El discurso sigue siendo el mismo: otorgar ofertas de cursos pues que estén acordes al perfil de madre y esposa, de atender los hogares y también de tener un oficio que secunde a la mujer en caso de quedarse en la soltería o enfrentar la viudez. Después viene la segunda reforma, ya la última, que es la reforma universitaria. En 1933 se funda o se organiza la Universidad de Nuevo León, la actual Universidad Autónoma de Nuevo León. Se toman como bases académicas las escuelas profesionales existentes en el estado, las superiores medicina, jurisprudencia y las de oficios, que entre ellas la femenil Pablo Olivas, para integrarse dentro de la oferta educativa universitaria. A raíz de esto, obviamente se da otra reforma sustancial, ya no va a ser escuela secundaria, sino que ahora va a ser escuela universitaria. Los cursos completos se reforman también, además de corte y confección, se integra nuevamente cocina, cambian de 2 años a 3 años de duración. Los cursos libres continúan de 1 año, algunos varían a 2 años. Prácticamente son los mismos cursos que mencioné ahorita, pero se integra también este curso, que es un curso muy particular o muy llamativo que se llamaba Amas de Casa. Este curso iba a tener una duración de 3 años. Al parecer entró en rigor o entró en labores, pero no se tiene registro de ninguna generación y al parecer no duró más de 1 año. O sea, no llegó a cumplir los 3 años que iba a plantear este curso de amas de casa, porque para el siguiente informe de labores de la directora no, no se le vuelve a mencionar. Nada más antes de concluir, me gustaría leer este discurso. Esperamos ver la realización de nuestros propósitos para que la mujer se desempeñe mejor su cometido, que la sociedad se beneficie y que nuestra patria sonríe contenta y feliz, abrigando en sus senos seres preparados para la lucha. Que en completa armonía hombres y mujeres la hagan sentirse grande, fuerte y respetada. Este era el discurso bajo el cual se organizó este curso de amas de casas. Era el más completo de todos los que se iban a ofertar, honestamente, sabiendo el plan de estudios de este curso en comparativa a los demás de los completos y los libres. Este curso tenía de todo. Tenía materias de todos los demás cursos, tenía materias de corte, tenía materias de lencería, tenía materias de flores, de bordado, de legumbres también, de repujado, de manualidades, de todo. Era sin duda alguna el curso más completo, pero por alguna razón solamente perduró 1 año o tal vez, muy posiblemente, ni siquiera entró en labores. Bien, como consideraciones finales, todas las reformas atendieron al discurso oficial del currículum sexuado, es decir, o sea, diferenciar claramente entre la oferta educativa para hombres y mujeres, adecuar todos los oficios al perfil de la mujer en el hogar, como esposa y como madre, y se destaca también la intención de las autoridades educativas de que la mujer moderna se hiciera de un oficio para enfrentar las desgracias de la vida, en clara referencia a la viudez, en primer lugar, pero también a la soltería. O sea, crear una escuela de oficios para que la mujer aprendiera labores que pudiera implementar en su hogar
y llevar a cabo una buena administración del hogar como esposa y madre, pero también en caso de quedarse en la soltería o enfrentar la viudez más adelante en su matrimonio, pues tuviera una salida económica para enfrentar esas cuestiones de la vida. Muy bien, por mi parte sería todo. Una disculpa que me pasé yo creo unos 5 minutos. No había visto el mensaje, pero ya. Gracias. Muchas gracias, Susana. ¿Nos pudieran apoyar con la presentación de Adriana Amador, por favor? Sí, Sharing, stop sharing. este micrófono lo prendo. Lo prendo. Yeah, stop sharing. Perfecto. Bueno, en lo que aparece su presentación, voy presentando a Adriana. Adriana Elizabeth Amador López es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Estudios e Intervención Feministas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Su campo de estudio se centra en investigar la condición social de las mujeres en el México antiguo desde una perspectiva multidisciplinaria. Parte de ello es el proyecto Engeneradas, Mujeres, Arqueología y Feminismo, el cual pretende ser un medio para la divulgación de la historia de las mujeres en la época prehispánica a partir de talleres y cursos impartidos en espacios tanto académicos como independientes. Asimismo, ha participado en diversos foros académicos, dando conferencias y ponencias sobre la vida de las mujeres en Colima prehispánica a través de estudios osteológicos y arqueológicos, sobre trabajo de cuidados y actualmente sobre las mujeres mayas y el trabajo textil. Susana presenta una ponencia titulada Entre tramas y urdimbres, el trabajo textil de las mujeres mayas de Chiapas, pasado y presente. Y te cedo el micrófono. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y gracias, Rosy, por todas las atenciones. Y bueno, el objetivo de esta ponencia es presentar a través de la evidencia arqueológica y el trabajo etnográfico, pues, cómo la actividad textil, pues es un trabajo no visibilizado que han realizado las mujeres a lo largo del tiempo, particularmente, particularmente en Chiapas y en la zona maya, ¿no? Que yo retomo la zona maya porque estos territorios han sido ocupados en época prehispánica, tanto en época prehispánica como actualmente. Entonces, bueno, la ruta de exposición será la siguiente. En primera instancia, pues voy a hablar sobre la producción textil que realizaban las mujeres mayas en época prehispánica en Chiapas y posteriormente, pues referencia a las mujeres bordadoras y tejedoras de mayas actuales que habitan los Altos de Chiapas, particularmente San Cristóbal de las Casas, ¿no? Les voy a platicar por qué, ¿no? Que habitan este lugar porque pues estas mujeres han encontrado en este espacio pues lugares para comercializar sus tejidos y otros productos textiles que les han permitido pues sostener a sus familias. Esto pues es con la intención de hacer un análisis, pero también al mismo tiempo crear un puente entre el pasado y el presente, justamente a través de la actividad pues textil y pues apuntar a que justamente esta actividad pues ha sido muy importante para el sostenimiento de la vida de estas familias y enfatizar que conlleva un cúmulo de experiencias y conocimiento. Finalmente, pues voy a cerrar con unas reflexiones finales. Y bueno, antes de comenzar, bueno, esta investigación obviamente es más amplia, pero por el tiempo pues lo reduzco un poco y me gustaría también mencionar esto que, bueno, yo parto de una metodología y de una teoría feminista, particularmente de la arqueología feminista, a partir de una categoría que se llama actividades de mantenimiento, que esta fue la que me permitió identificar el trabajo textil que realizaban las mujeres mayas en la antigüedad y algunos postulados del feminismo comunitario y particularmente de la interseccionalidad y también de la categoría de colonialidad del género que propone Lugones y también del patriarcado ancestral o patriarcado original que pues Adriana Guzmán y algunas pensadoras mayas mayas cachiqueles, pues también están proponiendo, ¿no?
Y pues bueno, mi interés en el estudio de la práctica textil también se debe a que he sido poco investigada en la arqueología porque, bueno, porque ha sido asociada a las mujeres y también porque se interpreta como una actividad que no requería de conocimientos previos, pero no obstante, con los datos pues recuperados, pues difiere totalmente, ¿no? Porque pues ahora sabemos que en la elaboración de textiles, bueno, interviene un amplio conocimiento, muchas veces especializado, y que es un trabajo que ha perdurado a lo largo de miles de años hasta la actualidad, y que no solamente se ve en Chiapas, sino también en otros lugares o en otros estados de la República Mexicana, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, voy a empezar hablando un poquito de las mujeres mayas prehispánicas. Y bueno, la producción textil en realidad ha sido una actividad importante desde la época prehispánica en toda Mesoamérica, y es una labor que ha estado asociada exclusivamente a las mujeres, ¿no? En realidad no se ha identificado ahí mismo en el teclado, ahí le puedes dar las manos. Ok, sí, sí, muchas gracias. Entonces, no se ha identificado que haya participado en época prehispánica particularmente la participación de hombres. Actualmente ya están entrando hombres en esta labor, pero a mí me comentaban las mujeres indígenas, bueno, mujeres mayas, que era porque estaban viendo que les estaba redituando, ¿no? Entonces, que por eso empezaban a entrar. Pero bueno, al menos para época prehispánica no es así, entonces por eso es exclusiva de ellas. Entonces, desde mi perspectiva, a partir del periodo clásico, ¿no? Que es este periodo que va del 200 al 900 después de Cristo, se convirtió la producción textil en una característica de la identidad de las mujeres, ya que desde el nacimiento la partera le era entregada a la infanta, ¿no? En ese momento a la recién nacida, un uso, malacates y una madeja de algodón para que tejiera y bordara como símbolo de las labores que sí o sí tenía que realizar en vida, no importando su condición social. Porque, bueno, en el caso de las sociedades mayas, haré mención que estas sociedades eran clasistas, ¿no? Entonces, había clases sociales. Y obviamente entre las mismas mujeres había privilegios entre las mismas mujeres, y que también eso lo vamos a ver con las prendas que utilizaban, ¿no? Entonces, las vestimentas eran un indicador de la clase social también de las mujeres. Entonces, estos malacates son como los que vemos en la pantalla, son estas rondanas, ¿no? Estos círculos que eran manufacturados en barro, en cerámica, perdón, es lo mismo, en hueso, madera y en piedra. Y bueno, la varita, ¿no? Ese se llama uso, y era de madera, y lo que hacía es que ese malacate funcionaba como contrapeso para meter el uso, y lo que hacía era que ahí se hilaba, ¿no? Ahí se hila, entonces para obtener el hilo que pues las mujeres pues necesitan para bordar, ¿no? Para bordar en el telar de cintura. Entonces esos son como los instrumentos básicos para pues para la producción textil. Entonces, justamente eso era lo primordial. Y bueno, aterrizando en Chiapas, bueno, el actual estado de Chiapas ha tenido presencia humana desde época prehispánica, ¿no? Desde la prehistoria básicamente, y a partir de ese momento pues se han localizado fragmentos textiles y otros instrumentos de trabajo que pues obviamente nos habla de esta actividad liderada por las mujeres, como ya les comentaba, y que también pues constituyó parte importante del sustento de estos grupos humanos. Entonces, elaboraban tejidos para el consumo propio, pero también las mujeres elaboraban también como un excedente, para ese excedente era tributado para estas clases altas, ¿no? Obviamente era manufacturado de un algodón de mejor calidad, y también era pues consumido también por estas clases, ¿no? De estas clases altas. Y bueno, entonces en Chiapas, digamos que hay como varios, en Chiapas prehispánico, digamos que había como varios grupos lingüísticos que más o menos eran mijezoques, que habitaban la depresión central, y en esa área mijezoque, que es el mapa que tenemos en el lado derecho,
pues hay una serie de cuevas y que justamente esas cuevas que están localizadas en la depresión central de Chiapas, en esa área que yo les comento, pues se distinguen particularmente la cueva del Lazo y la del Tapesco del Diablo, en donde se han encontrado contextos sacrificiales de infantes. Entonces a los infantes los sacrificaban y parte de su ofrenda pues les eran colocados diversos textiles, ¿no? Como los que se muestran ahí en pantalla. Entonces, también en la otra parte, que es esa parte maya, ¿no? Que también ocupa estas partes altas en la zona norte de Chiapas, y también esta zona de los Altos, ¿no? Que esta parte, ¿no? En época clásica que yo les comento, en realidad, bueno, yo me estoy enfocando solamente en el área maya, pero en realidad durante ese momento pues fue el auge de las grandes civilizaciones mayas, ¿no? Como el ejemplo de este mapa. Pero bueno, en Chiapas pues tenemos como los sitios más representativos que fueron pues Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Toniná, y en San Cristóbal de las Casas pues también hay dos sitios particulares e importantes que fue Moxbiquil y Cerro Catepec. Entonces también en estos dos sitios de San Cristóbal de las Casas, aunque fueron en menor tamaño, centros un poco más pequeños, también ahí se han localizado importantes evidencias textiles. Entonces, gracias como que a todas estas evidencias, pues se han podido localizar como las funciones de toda esta práctica textil. Entonces, que van desde los instrumentos que utilizaban para el proceso, las técnicas, tanto las técnicas de manufactura como las técnicas decorativas de estos textiles, las prendas, bueno, los tipos de prendas, que en realidad pues no había como mucha variedad. Así como los diversos usos que les daban a estas, que ya sean para pues uso cotidiano, uso ritual, sacrificial, funerario, incluso pues como tal no había como una venta, pero se había un intercambio, ¿no? Con otros lugares distantes a veces, o igualmente pues a veces también las mismas mujeres pues intercambiaban sus textiles con otras mismas mujeres, ¿no? Y bueno, otra cosa importante también que nos da inferencias o bueno, registros directos de los textiles, pues han sido estos monumentos de piedra que han sido llamados estelas y dinteles, aunque bueno, hay más, pero particularmente estas dos que son los más importantes. ¿Por qué? Porque estos monumentos de piedra, que son de un tamaño pues considerable, son pues en realidad es como un documento, ¿no? Son textos que se pueden leer porque ahí en la epigrafía, ¿no? Que es lo que se usa básicamente para leer estos jeroglíficos o estos glifos, pues nos informan acerca de quién está representados en esos monumentos, bueno, sus nombres, si la fecha de cuando nació, por ejemplo, si fue las batallas que ganó, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Y aquí, pues obviamente las mujeres fueron representadas, ¿no? No muchas, pero sí hay bastantes mujeres representadas en estas estelas, que también, como yo les mencionaba, pues no todas las mujeres las representaban allí, ¿no? Solamente las mujeres de clase alta. Pero bueno, eso es como muy importante porque pues podemos observar las prendas que usaban, también como los diseños y los accesorios que acompañaban estas vestimentas. Entonces, como yo les mencionaba, pues estas características también nos podemos, para la arqueología, pues son un indicador de este estatus social de las mujeres, que como lo vemos, pues ellas utilizan pues, ropajes más elaborados, grandes tocados, si se dan cuenta, pues traen orejeras, brazaletes, sandalias, ¿no? Los huipiles que traen, pues están finamente decorados. También los ropajes son de un algodón de mejor calidad que las mujeres de clase baja, ¿no? Incluso las mujeres de clase baja, como les digo, no aparecen representadas ahí, aunque sí en las figurillas de barro, pero digamos que las actitudes o las representaciones son diferentes porque las mujeres de campo pues aparecen sosteniendo vasijas, cargando infantes, ¿no? Moliendo en metate, a diferencia de ellas, ¿no? Que por ejemplo la que está aquí en medio pues está haciendo un ritual autosacrificial, ¿no? Se está metiendo en la lengua
se perforan la lengua, se meten una cuerda para que emanara sangre, ¿no? Entonces, esa sangre caía en un bowl de cerámica. Ahí en ese bowl de cerámica había papeles, se prendía el fuego, entonces ese fuego que salía subía al cielo y se supone que ese era un mensaje a los dioses, ¿no? Entonces, esos rituales pues no los podían hacer otras mujeres, ¿no? Entonces, todo eso pues conlleva ahí ciertas diferencias, ¿no? Y bueno, entonces, como les menciono, entonces ahí nos vamos dando cuenta de las diferencias que había y también de todas estas prendas que podemos ir observando. Y bueno, respecto a los instrumentos que yo les mencionaba, bueno, aquí también tenemos otro ejemplo de otra estela, ¿no? Que es la estela de Jacques Chilán, el dintel 24 de Chilán, perdón. Y bueno, ese fue una reconstrucción del huipil de la señora Naca Balcock, que realizó una arqueóloga que se llama, bueno, es apellida Palcabanes, que fue la reconstrucción de este huipil. Entonces, pues ahí pues nos damos una idea de la complejidad de los tejidos, ¿no? Y también de los diseños que pues portaban estas mujeres. Y bueno, como bueno, les menciono, de los instrumentos, yo les mencionaba que este sitio de Moxpiquil, que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, bueno, ahí se halló un espacio que le denominaron como Terraza 3, en donde piensan los arqueólogos que allí excavaron que ese fue un lugar, le denominaron como Terraza 3, que fue un lugar donde dicen que particularmente fue para practicar la producción textil, porque se encontraron diferentes tipos de malacates, ¿no? Que de distintos tamaños que van de 2.4 a 7.5 centímetros de diámetro, que esto, bueno, es con base o se debe a que el diámetro, entre más pequeño sea, o más bien el diámetro depende de la fibra con la que se hila, ¿no? Entonces los más pequeños sirven para hilar fibra de algodón y los más grandes es para fibras de isle. Entonces, ahí hay varias fibras con que hilaban, ¿no? Por eso yo les mencionaba, está manufacturando las mujeres fibras, sí, para el consumo humano, pero también para otro tipo de personas, ¿no? Y bueno, entonces ahí están como otras técnicas decorativas que también, entonces como les menciono, ahí interviene un complejo conocimiento de cómo se utiliza el telar de cintura, en fin, ¿no? Y bueno, nos vamos a Chiapas, rapidísimo. Entonces, Chiapas, pues bueno, sabemos que es uno de los estados de la República con mayor número de población indígena. Yo me centré en esta región de los Altos, ¿no? Que es la zona Xochitl-Celtal, y que, bueno, son personas que en muchos municipios pues no hablan español, a veces no saben ni hablar ni escribir, no saben leer ni escribir y no tienen pues acceso a los recursos básicos, aunado pues a las relaciones de explotación, de discriminación, de racismo y pues ahorita la creciente violencia que está afectando, ¿no? Producto del narcotráfico. Y bueno, las mujeres de prácticamente los 17 municipios que integran los Altos de Chiapas, pues tienen la elaboración textil como, pues digamos que la actividad económica que tienen, ¿no? Pese a que no es reconocido como un trabajo, porque sigue siendo informal, ¿no? Entonces, San Cristóbal pues se ha convertido como un centro de venta. Entonces, ahí las mujeres han hecho un entramado, ¿no? De formas para comercializar sus textiles, que van desde los andadores turísticos, ¿no? Que particularmente son 3, que son el Guadalupe, el Eclesiástico y el del Carmen, que bueno, en el de Guadalupe es interesante porque ahí están las primeras tiendas de artesanías administradas por mujeres coletas, que este coleto es el gentilicio que utilizaban ellas y ellos para diferenciarse de los no indígenas, ¿no? Que ellos eran los verdaderos descendientes de los españoles que conquistaron esas tierras, ¿no? Entonces ellas, estas mujeres coletas, pues lo que hacían era ser las intermediarias de las indígenas, ¿no? Entonces ellas vendían, fueron las primeras que empezaron a vender los productos que hacían las mujeres indígenas, los textiles. También en estas mismas
Esas son algunos de las tiendas que les comento. Todavía actualmente siguen la más, digamos que la más antigua es esta que está aquí, la tienda Carolina, que es una de las más antiguas que existen. También sobre estos andadores están las tiendas de diseñadora, que son prendas ya confeccionadas por las dueñas de las tiendas, quien tienen la marca, pero que son intervenidas, añadiendo fragmentos de textiles elaborados por mujeres indígenas, ¿no? Entonces aquí las mujeres, no voy a terminar. Entonces las mujeres indígenas pues son la forma del, o sea, ellas tienen sí, un menor control pues de su venta, ¿no? Y en estas tiendas de diseñadora, que son ellas, pues las ropas, o sea, yo creo que la más barata te puede costar como 2,000 pesos, la más barata. Y también pues hay mercados, ¿no? Como es el mercado de artesanías de Santo Domingo, que está ubicado en el ex convento de Santo Domingo de Guzmán, y también a un lado, un costado de la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad. Entonces ahí pues estableció el mercado, que es un tianguis fijo y que es atendido mayoritariamente pues por mujeres. Entonces también por los pasillos del mercado pues suele también haber mujeres que no andan rondando, ¿no? Que les venden incluso a las mismas mujeres indígenas sus bordados, ¿no? Entonces entre las mismas mujeres indígenas se venden, ¿no? Y vuelven a vender, ¿no? También. Hay otro mercado que es el de ámbar, que se supone que este fue ya un mercado fijo para que se quitaran los de Santo Domingo y se reubicaran, pero pues nomás eso no existió. Entonces, muchas personas venden en Santo Domingo y venden en el mercado de ámbar. Y también hay artesanas que están en la explanada de La Paz frente a la catedral y que al mismo tiempo también venden en esos dos mercados. Entonces, es una red, es un complejo, ¿no? Y también tenemos las cooperativas, ¿no? Que también fueron influenciadas por el INI, por el FONART, ¿no? Que se empiezan a crear en 1971, que también son apoyadas por grupos extranjeros, ¿no? Que también van teniendo, van estando integradas por mujeres extranjeras, por mujeres mestizas, ¿no? En donde pues se supone que también pues lo que ellas quieren es, o sea, ya es un conjunto de mujeres organizadas y lo que se supone que ellas lo que quieren es crear o que ellas quieren que les paguen un precio justo por sus bordados, ¿no? Y bueno, finalmente, la actividad textil pues no es una ocupación reciente, sino una labor que ha permitido a las mujeres integrarse al mercado y contribuir al sostenimiento de las comunidades desde tiempos antiguos. Y bueno, considero pues fundamental partir del hecho de que el proceso de producción textil pues requiere de conocimientos particulares y formas de especialización, aunque puede resultar obvio, pero pues no ha sido así. Entonces, las mujeres fueron desarrollando a lo largo del tiempo conocimientos muy complejos y muchas veces especializados que eran transmitidos de manera oral y de generación en generación, y estos saberes involucraban aspectos muy concretos acerca de las propiedades de las plantas y los cultivos de estas. Y bueno, el hacer un puente entre el pasado con el presente por medio de la elaboración textil, pues permite observar cómo esta actividad sigue siendo sustancial para el sostenimiento de la vida y que las mujeres fueron y siguen siendo las principales creadoras. Con ello coloco en el centro a ellas como principales actoras y realizadoras de estas tareas. Asimismo, evidencio cómo en la actualidad las mujeres mayas de los Altos de Chiapas van resignificando estas tareas, las adaptan y van logrando hacer de ello un modus vivendi y además ser reconocidas por ello. Este panorama solo es una pequeña ventana de la compleja diversidad que ha tomado la venta de textiles. Seguramente en años posteriores cobrará otras formas que será necesario analizar, ya que los textiles tienen la característica de ser adaptativos al contexto. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Muy interesante presentación. Y para finalizar nuestra mesa, igual me pudieran apoyar con la presentación de Natalia, por favor. Y por lo pronto la voy presentando. Natalia Cepeda Cázares es postdoctorante en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, aquí en la Unidad Occidente.
en la línea de cultura e identidades contemporáneas. Ella es abogada y maestra en investigación educativa por la Universidad de Guadalajara, especialista en estudios de género por la Universidad Pedagógica Nacional, doctora en ciencias sociales con orientación en antropología social por el mismo Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la sede de Occidente, docente desde el año 2007 en el nivel medio superior, superior y posgrado. Asimismo, ha participado en diversos proyectos de investigación e intervención educativa. Sus principales líneas de investigación son las transiciones en el espacio rural, familias y mujeres rurales, artesanías, saberes locales y memorias en el oficio artesanal, educación, capacitación y profesionalización de las mujeres. El día de hoy, Natalia nos presenta una ponencia titulada La artesanía se aprende viendo, relatos y memorias en la transmisión del oficio artesanal de las mujeres y familias de San Cristóbal, Zapotitlán, Jocotepec. Y te cedo la palabra, Natalia. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias al COLJAL, a la UPN, gracias compañeras, compañero también. Es un gusto para mí estar aquí. Voy a compartirles algunas ideas sobre este trabajo que realicé durante los estudios de doctorado y que bueno, actualmente me encuentro también trabajando, profundizando en esta zona del municipio de Jocotepec, en la ribera de Chapala. Esta propuesta pues también pertenece a una investigación con otros ejes, pero para la presentación del día de hoy me gustaría centrarme en la parte de la transmisión de los saberes artesanales en específico. Los matices que toma en este espacio y en estas actividades artesanales que realizan las mujeres y las familias de San Cristóbal. Acá, ¿verdad? Bueno. Sabemos que los oficios artesanales pues tienen un legado de conocimientos que se transmiten por lo general dentro de los núcleos familiares o con alguna relación de parentesco o de amistad, pero hoy en día y también desde hace mucho tiempo lo veíamos en las escuelas de oficios que presentaban al inicio de nuestra mesa, pues también el Estado, los organismos privados y los agentes públicos pues se han preocupado por tratar de difundir estas capacitaciones para que las mujeres en particular pues tengamos más oportunidades o más ventajas, ¿no? Esta parte de estar preparadas para el futuro que nos mencionaba Susana y que bueno, también aquí en este ejemplo o en este caso que les voy a presentar, pues también vamos a ver que es algo de eso, ¿verdad? Bueno, específicamente la transmisión del oficio en estos espacios no se genera de manera formal en el estricto sentido de la palabra, sino que, bueno, se transmite oralmente, ¿verdad? Están en un espacio en el que convive la familia, los conocidos, los amigos, incluso al momento de llevar a cabo talleres de capacitación, que luego algunos organismos, asociaciones civiles, entre otras, llevan a estos espacios rurales, pues en realidad no es como formal el asunto, ¿verdad? Pues empiezan a decirles más o menos cómo se hacen las cosas y la respuesta general de decir cómo aprendes, pues te dicen, yo aprendo viendo, ¿verdad? Aunque quizás es más aprenden haciendo, ¿verdad? Practicando. Bueno, el objetivo de esta presentación, de estas pues ideas que me gustaría compartir, pues es precisamente identificar algunos elementos en los que el legado de estos conocimientos artesanales puede estar relacionado con las formas de transformación de las familias y de las mujeres en estos espacios rurales. Sabemos que el que se doten de estas habilidades pues les ha permitido a muchas de ellas tener recursos para mantenerse y mantener a sus familias, pero bueno, también esta pues como capacidad o estabilidad también no las exenta de otras fuerzas que las oprimen también, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las cuestiones de las dobles, triples jornadas, ¿no? Sí, efectivamente,
tienen una mayor capacidad de agencia, pueden decidir varios asuntos al interior de la familia porque aportan económicamente, pero bueno, también sus jornadas se vuelven extenuantes. En muchas ocasiones los hombres, los esposos, parejas empiezan a desentenderse de la contribución económica al hogar porque, bueno, ellos argumentan que como ya se gana dinero, pues entonces no es tan importante que ellos contribuyan, ¿no? Entre otras cuestiones que sabemos que suceden, ¿verdad? Estoy cambiando acá, pero acá no, una disculpa. El espacio que les comento, bueno, se llama San Cristóbal Zapotitlán, es una localidad que se encuentra en la ribera de Chapala, en el municipio de Jocotepec, y que, bueno, más o menos desde los años 90 ha estado muy presente la actividad económica de la hoja de maíz. Es una artesanía en la que se elaboran distintos objetos, en particular sobresalen las muñecas y las flores, y que, bueno, de alguna manera pues es muy reconocida, incluso pues aquí en el nombre del pueblo pues podrán ver que está una muñequita que tiene un vestido estilo Jalisco, que efectivamente pues está elaborado con hoja de maíz, ¿verdad? Y que ahorita en un momentito más pues les voy a mostrar con mucho gusto en una figurita, nada más que, bueno. Este espacio que pues es una localidad prehispánica. Esta es una población que se fundó por el pueblo Coca, que venía de San Juan Cosalá, y que, bueno, a la llegada de los españoles, pues se rebautizó con el nombre de San Cristóbal, Zapotitlán, y que, bueno, por mucho tiempo fue reconocido como un lugar de músicos. Pero a últimas fechas, comentábamos, más o menos desde los años 70, 80 del siglo pasado, pues la práctica artesanal empezó a ser muy reconocida precisamente por los ingresos que generó para las familias en aquellos entonces y que todavía hoy en día lo continúa haciendo. Creo que no cambia. Ahí está. Bueno. Aquí en esta línea del tiempo de las artesanías de San Cristóbal, de manera muy rapidita les voy a platicar cómo está esta historia. Más o menos desde finales del siglo XIX, las familias tienen noción de que sus parientes elaboraban lo que les llamaban la trenza, y que con esta trenza de palma se elaboraban sombreros que se vendían en la localidad de Zaguayo principalmente, aunque también se llevaban para otros lugares por medio de los arrieros que viajaban por la región. Y esta práctica de la trenza de palma perduró hasta los años 90 del siglo pasado. Al mismo tiempo, en los años más o menos 30 del siglo pasado, se empezó a trabajar también la canasta. Ellos hacían trenza de palma, pues también empezaron a trabajar canastas que también se llevaban con los arrieros a vender y que, bueno, en esos momentos también una familia, pues como que centralizó la producción de canastas, aunque luego otras familias del pueblo también la empezaron a elaborar. Después, en los años 70, sucede algo particular, que, bueno, es esta llegada de los agentes de cambio en estas zonas rurales, como promotores del desarrollo. Decía Adriana las coletas, ¿no? que siempre han estado presentes. Bueno, una persona de aquí de Zapopan, de hecho, tenía una casa de campo ahí en San Cristóbal y, bueno, pues empezó a motivar a las mujeres del pueblo para que fabricaran canastas con mejores acabados, porque las canastas que hacían en esos momentos eran como muy rústicas, y bueno, pues les brindó como esta capacitación, este acompañamiento, se ofreció a vender sus canastas y pues ella, esta persona las empezó a distribuir por distintos lugares, ¿no? En Chapala, las trajo acá a la zona metropolitana de Guadalajara, entre otras cuestiones. Se creó lo que ellas nombran la empresa de la canasta. La empresa de la canasta estuvo vigente más o menos hasta los años 90, cuando ellas mencionan que empiezan a entrar productos de China y que, bueno, desbancan a
a esta producción artesanal que se hacía en el pueblo, y entonces pues esta misma señora pues propone otra idea, otra forma de seguir trabajando artesanía, que fue la hoja de maíz. Y bueno, desde los años 90 hasta estas fechas sigue produciéndose la hoja de maíz de manera constante. En el año 2015 se crea un centro artesanal en el pueblo que también revitalizó mucho el oficio, y que bueno, después se han seguido trabajando con otros materiales, como puede ser el tule o el locochal, que bueno, que se trabaja en muchos lados, pues, pero que estas capacitaciones constantes a las que las mujeres y las familias tienen acceso, pues les siguen como motivando para que busquen otras formas de desempeñar el oficio artesanal, ¿verdad? Bueno, así como a muy grandes rasgos, es el panorama artesanal de San Cristóbal. Aquí, bueno, hay algunos referentes teóricos metodológicos de los cuales yo parto para hacer estas interpretaciones, estos diálogos. Específicamente, pues la intención está en el análisis de estas reconfiguraciones, transformaciones de las familias y de las mujeres a partir de su participación en el oficio artesanal, y bueno, en diálogo con distintos ejes, ¿no? La cuestión del intervencionismo rural, la crisis agrícola, que obviamente pues dio paso a esta, otras opciones laborales para las familias, estas múltiples ruralidades que viven y experimentan cotidianamente, estas actoras identificadas pues históricamente situadas, y bueno, con una capacidad de agencia que obviamente pues está regulada, ¿verdad? No es desbordada, está, pues la estructura de alguna manera está también ahí presente, pues, pero hay capacidad de agencia en algunos elementos, y bueno, estas estrategias femeninas y familiares que serían como dentro de las que se considera está el oficio artesanal que ellas practican. Como primer punto específico de la ponencia, pues me gustaría hablar un poquito sobre la artesanía, las implicaciones de la artesanía y del trabajo artesanal. Me voy fijando acá en mis tiempos para irme. Vamos ¿Bien? bien. Ok, bueno, sabemos que la artesanía o el concepto de artesanía es muy amplio, podemos entender un montón de cosas por esta palabra, pero bueno, regularmente nos referimos a un trabajo que es manual, que nos habla pues de una dedicación, de un tiempo considerable para realizarse, que se requieren habilidades y especializaciones específicas, pero luego al mismo tiempo también pues se considera dentro de las cuestiones de valor un tanto pues no tan importante, ¿no? Digamos. Siempre está constante la pugna entre el trabajo, el tiempo que cuesta hacer una artesanía y la remuneración económica que se tiene a contracambio, ¿no? También se les puede considerar desde ciertas visiones como artículos imperfectos, porque obviamente todos son diferentes y que cualquier persona puede hacerlos, ¿no? Bajo esta idea de que es muy fácil, ¿no? Cualquiera se puede poner a hacer artesanía, lo cual pues es muy debatible. Forma parte de estas ocupaciones y estrategias familiares que han existido desde siempre para poder pues subsistir, ¿no? Y que se combina con múltiples actividades para generar ingresos dentro de las familias, y que en muchas ocasiones pues también regula o conforma los roles dentro del ámbito familiar, del núcleo doméstico, porque bueno, sí están sobre todo articulados al trabajo artesanal, ¿verdad? Se busca satisfacer necesidades diversas y también permite entender por qué persiste este oficio, a pesar de todos los cambios que se viven actualmente, específicamente en esta zona, la llegada de muchas otras opciones laborales, sigue estando el oficio artesanal como una alternativa para las familias, y tiene que ver también mucho con lo que mencionaba Susana, ¿no? Esta idea de que a las mujeres hay que dotarlas de ciertos conocimientos que les permitan afrontar las vicisitudes de la vida, ¿no? Si alguna vez algo sucede, te enfermas, no puedes ya trabajar en el campo, no
quedas viuda, no sé, como todas estas ideas de que pues hay que darles alternativas para que ellas puedan generar ingresos, ¿no? Entonces, están presentes y es una de las causas por las cuales el oficio continúa, ¿verdad? Dentro de estas participaciones del oficio, en este espacio concreto podemos encontrar algunas particulares, ¿verdad? La gran mayoría de las personas que trabajan el oficio artesanal en San Cristóbal lo hacen de manera familiar. Aunque las mujeres son las principales ejecutantes, ellas llevan la batuta, los integrantes de la familia es muy común que les ayuden, ¿no? Así entre comillas. Ellas pues venden los productos o los llevan con los distribuidores, son las que se quedan en la mayoría de las ocasiones el ingreso por esos productos, pero sus hijos, su esposo, otras personas allegadas a la familia, las abuelas, los abuelos, todos participan, ¿no? O es muy común que sea de esa forma. Esta división de tareas pues sigue estando muy presente, estos diferenciadores del género y la edad. Y también hay muchas diferencias entre las artesanas, sobre todo en cuanto a las cuestiones de su ciclo de vida. Por ejemplo, las que son madres con hijos, hijas pequeños, pues obviamente tienen menos tiempo para dedicarse a la artesanía que una mujer que es soltera o que una mujer que es viuda, entre otras cuestiones que les atraviesan, ¿verdad? Dentro de estas formas de participación, pues también está el modelo empresarial, porque también como ya Adriana nos mencionaba, pues hay muchas artesanas que se han convertido en distribuidoras de sus mismas compañeras. Entonces les compran el producto, lo llevan a vender a los tianguis artesanales, a Jijic, a Chapala, a Tonalá, y de esa manera pues ellas tienen una ganancia como distribuidoras, además de elaborar artesanía, ¿verdad? Y bueno, también están como todos estos talleres y proyectos de capacitación para el trabajo que han llegado a los espacios rurales desde los años 70, más o menos. Y bueno, también tenemos a las familias que eventualmente realizan artesanía, sobre todo cuando están las épocas de mayor demanda, por ejemplo, en la temporada navideña, ¿verdad? Que es cuando se requiere más mano de obra y que, bueno, muchas personas se incorporan a trabajar en esos tiempos. Dentro de la parte de la transmisión del oficio artesanal, pues también hay como muchos enfoques. Voy a centrarme en 3 en particular, por cuestiones de tiempo. Y bueno, el primero del que me gustaría hablar, porque es como uno de los más presentes y de los pues que las personas reconocen más, es ver la artesanía como un legado materno. Dado que las mujeres son las principales ejecutantes, pues también son las principales transmisoras, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos rápidamente un testimonio de esta señora, de Marisol, que es una señora viuda y que, bueno, ella aprendió a hacer coronas de hoja de maíz, coronas navideñas de hoja de maíz, cuando iba a visitar a su mamá. Ella se casa y se va de San Cristóbal a vivir a Jocotepec, que queda como a 15 minutos del pueblo. Y pues iba obviamente a visitar a su mamá y a su familia, y en una de las ocasiones que va a visitar a su mamá, la encuentra elaborando una corona navideña, ¿verdad? Está con su cuñada haciendo esta corona y pues ella le dice, mamá, hazme una para la casa, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cómo se conecta lo que nos decía Susana con este comentario de la mamá de la señora Marisol, porque le contestó, enséñese, mija, no sabe cuándo lo pueda ocupar, ¿no? Y bueno, así fue que ella aprendió a hacer coronas y luego efectivamente ella aprendió a hacer coronas más o menos cuando tenía unos 40 años y aproximadamente después, unos 10 años después, fallece su esposo y el hacer coronas le ayuda efectivamente para poderse mantener, ¿no? Entonces es como muy, pues ahí, ¿no? Muy vívido el asunto de afrontar las desgracias de la vida, decía Susana, ¿no?
Otra forma, pues, y que es de las más comunes, es la enseñanza-aprendizaje en la familia, que ya mencionábamos, ¿no? Todos tienen roles establecidos. Si aprieta el trabajo, ahí se tiene que entregar un pedido, pues todos se ponen a ayudar, independientemente de sus actividades, si son estudiantes, si trabajan en otras cosas, todos, porque todos saben y todos ayudan, ¿no? Dice la señora Viviana. Y otra de las cuestiones que me parece como muy interesante rescatar es este aprendizaje o esta transmisión cuando tú te integras a una familia artesana. Es muy común en las nueras, ¿no? Llegan las nueras a vivir a la casa de la suegra es artesana y pues rápidamente las pone a hacer artesanía, ¿verdad? Pero específicamente el caso del señor Pablo me parece muy interesante porque él es un señor que se dedica a la obra, es albañil, pero empezó a vivir con una señora de San Cristóbal que es artesana y entonces ella le enseña a hacer artesanía. Entonces el señor Pablo dice, pues yo prefiero ir a trabajar a la obra, ¿no? Prefiero ser albañil, pero cuando no hay trabajo o está mal pagado, pues me quedo haciendo artesanía, ¿no? Me conviene. Entonces, esta transmisión hacia los hombres, que en muchas ocasiones sigue estando un tanto invisibilizada porque no es que ellos así abiertamente lo muestren, sino son distribuidores, por ejemplo, porque ellos, pues sí, ¿no? Compran la artesanía, van y la venden sin ningún problema, pero los hombres artesanos, pues normalmente tienen así como esta carga social de que pues es un trabajo para mujeres, ¿no? O es un trabajo para personas mayores que están enfermas o que de alguna manera, pues no es algo que hagan los hombres cotidianamente, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos hombres que son artesanos invisibilizados, digamos. Pero bueno, eso con las cuestiones. Y ya para finalizar, dentro de algunas reflexiones en esta presentación, pues como comentaba en un principio, enseñar y aprender el oficio artesanal tiene implícito un legado de conocimientos, prácticas, técnicas transmitidas de generación en generación, pero por muchas vías, ¿verdad? No solamente por la vía familiar, aunque sigue siendo la más común y la materna en particular. Dentro de algunos ejes de análisis o para seguir reflexionando, pues tenemos esta participación femenina, esta participación de las mujeres que, como ya mencionaba en un principio, pues les ha dotado de muchas oportunidades, ellas mismas así lo manifiestan, pero luego también pues tenemos estas otras caras de la moneda en la que pues hay un precio, ¿no? A esta participación pública, ¿no? Que pues también se tiene que pagar o desafortunadamente se termina pagando. La presencia de estos diversos agentes públicos y privados que son quienes fomentan, ¿no? Y que de alguna manera pues tienen intereses para que esto se siga trabajando, ¿no? Estas coletas que decía también Adriana, siempre presentes por intereses múltiples. Y bueno, esta organización, estas negociaciones que se dan siempre al interior de las familias al momento en que las mujeres pues salen a trabajar o tienen como estas actividades, en este caso la artesanía. Y bueno, pues específicamente el punto central de la investigación, pues es esta análisis o esta interpretación del papel que las mujeres juegan en la economía doméstica dentro de los espacios rurales y esta resignificación de las familias rurales a partir de esa participación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes. Creo que las 4 presentaciones, justamente como menciona Natalia, hay un diálogo sobre justamente la transferencia de los saberes y cómo para estos trabajadores manuales y de oficio hay también se van transformando las formas tradicionales de la transferencia de los saberes, ¿no? Como lo vemos justamente con las escuelas industriales y de oficios. Y bueno, a partir de estas presentaciones se abre el micrófono a el público si tuviesen como alguna pregunta para alguno de los ponentes. ¿Alguna pregunta más? Yo también quisiera hacer una pregunta para ambos en 2 bloques. Creo que también una de las cuestiones fundamentales al momento de que estamos frente a estas trabajadoras manuales y de oficio tiene que ver con la honorabilidad y el prestigio justamente de poseer un oficio.
y que cuando están justamente en estos ambientes más tradicionales es más perceptible, a diferencia, por ejemplo, de los ambientes formales o más modernos como son las escuelas industriales o de oficios. Entonces me gustaría, mi pregunta para Miguel y para Susana es cómo se vive este aspecto de la honorabilidad y del prestigio en el poseer un oficio desde la formación formal de estas adquisiciones de saberes, y en el caso de las chicas que trabajan en la transferencia de saberes en los espacios tradicionales, las gradaciones dentro de los artesanos, o incluso también en su caso particular, el cómo funciona dentro del discurso de la formación de la artesana el concepto de raza, porque vemos la diferencia muy radical entre las escuelas de artes y oficios que tienen que ver como con más labores, costura, bordados, pero que no necesariamente se relacionan con como con estos grupos originarios, y en el caso de estos actores que son como más actuales, persiste mucho esa noción de raza y de clase, ¿no? Entonces, para ambos. Y no sé, igual pudiéramos comenzar con los de vía virtual, si quisiera iniciar Susana, para si tuviesen respuestas. Bien, pues la cuestión de honorabilidad en los discursos oficiales, tanto del Estado como de las propias autoridades de la escuela, pues estaba muy encaminado a este perfil, ¿no? El honor se manejaba desde el punto de vista de ser una buena madre y ser una buena esposa, porque incluso los discursos de los gobernadores que hablaban de la importancia de apoyar este tipo de escuelas de oficios, sobre todo la escuela femenil, de que, por ejemplo, se becó a las maestras que fueron a especializarse en cursos en escuelas de Ciudad de México, o cuando se becó a Belén Garza, que fue a la escuela de la Corregidora de Querétaro, también en Ciudad de México. Se justificaban estas becas y este apoyo de la escuela desde ese punto de vista. O sea, formar mujeres que fueran o terminaran siendo buenas esposas y buenas madres. Y en caso de quedar en soltería, pues ya tenían un oficio del cual ayudarse económicamente, porque como no iba a estar la figura masculina, que regularmente en aquellos años era la que se le atribuía el aspecto económico de un hogar, pues ella sin ningún problema podía hacerse cargo de sí misma. O en caso de quedar viuda con niños pequeños, pues también podía hacerse cargo de sí misma y de sus hijos pequeños, con un oficio el cual implementar eh, de manera perfecta. También se habla mucho de la virtud, por ejemplo, más adelante se manejan los discursos de la virtud femenina, de ejercer los oficios de manera perfecta. eh, pero siempre fue dentro de esa línea tradicionalista, muy marcada en la primera mitad del siglo XX y todavía entrado los años 70, 60, de ser una buena madre y una buena esposa. Gracias. Miguel, ¿pudieras apoyarnos? Sí, ¿Tienes claro. alguna réplica? Sí, claro. Sí, en cuestiones de esta cuestión de la honorabilidad y el prestigio, en realidad en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, pues no se manejaba como tal, o sea, estos dos conceptos, pero se puede deducir que, pues en realidad, o sea, el prestigio que podían llegar a tener las alumnas y pues ya también como egresadas, pues era precisamente, ¿no? Bueno, tener un trabajo que podía pues sacarlas de la pobreza, podía darles, si no un estatus social más elevado, pero sí cuando menos tener un trabajo que las hiciera un poco más, pues en efecto, honorables, ¿no? O sea, tener un trabajo honorable, o sea, no caer en trabajos que precisamente la escuela quería que evitaran, ¿no? Pues trabajos estos como la prostitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ellas era pues importante desde ese punto de vista
pues tener un trabajo que pudiera pues darles, ¿no? Como una posición diferente, ¿no? Tanto como alumnas y también pues como ya mujeres preparadas para supuestamente ayudar al progreso nacional, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, pues como estudiantes, pues quizás uno de los mayores prestigios que podía llegar a tener una alumna, además de ser estudiante de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, pues era también tener una beca, por ejemplo, porque esto no solamente les ayudaba a destacarse como alumnas dentro de las 600 que para 1900 existían, sino también pues como hijas que estaban apoyando al ingreso familiar, ¿no? Entonces eso para ellas también les daba pues un cierto estatus dentro de sus familias y pues también un estatus quizás hasta dentro de la propia escuela, ¿no? Porque pues no cualquier alumna podía obtener estas 50 becas, ¿no? Sino pues ahora sí que las alumnas mejor preparadas, ¿no? Las alumnas mejor portadas, ¿no? Que era a final de cuentas lo que el gobierno porfirista quería, que no solamente ellas fueran así dentro de la propia escuela, sino que también fueran de esa manera ya en el campo laboral, ¿no? Y en su propia vida. Y cedemos palabra acá. No sé quién guste iniciar. Okay. Bueno, respecto a lo que comentabas, Selene, el turismo, pues, bueno, es uno de los ejes que han, de hecho, de los motivantes del Estado mexicano para seguir fomentando, ¿no? el trabajo artesanal y obviamente pues marca o dicta las reglas de los diseños en muchos sentidos, ¿no? Específicamente aquí en San Cristóbal, por ejemplo, pues están los comentarios sobre los tipos de los colores que utilizan, por ejemplo, ¿no? Para hacer sus flores, ellos normalmente utilizan colores muy vivos, ¿no? Así, amarillo fuerte, naranja, rojo, así, ¿no? Pero en ocasiones les ha solicitado algunos clientes que utilizan colores pastel, por ejemplo, ¿no? O flores como muy específicas, ¿no? Por ejemplo, flores de cerezo, que para ellos pues es así como que disonante, ¿no? Porque pues tienen como su gama de flores que normalmente realizan, pero estas como cuestiones ya también muy aparejadas al diseño como tal, ¿no? Al diseño de interiores incluso, ¿no? Como en últimas fechas, no sé si ustedes lo han notado, lo perciben, pero es muy común que de hecho dentro del derecho del diseño de interiores, perdón, haya como siempre la ha habido pues, pero fluctúa la moda, al uso de fibras naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas casas de diseño que van a San Cristóbal y les piden canastas de cierto tipo, ¿no? O con ciertas medidas para que puedan entrar a muebles o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estas demandas del mercado, además del mercado turístico, pues están ahí presentes y de alguna manera, pues siempre van a motivar esta modificación a las formas, a los usos y a los materiales incluso, ¿no? Porque también, pues se les solicitan requerimientos que en muchas ocasiones ellas no cumplen o que les elevan mucho los costos y que luego también eso pues repercute también en la ganancia que obtienen y que bueno, también por ejemplo para la cuestión de la venta de grandes volúmenes, pues también está la parte de que se les solicita que les expidan facturas o cosas por el estilo que ellas pues no pueden hacer, ¿no? Entonces pues hay como muchas cuestiones ahí de poder más evidentes unas, otras menos, pero que a final de cuentas pues están ahí en esa negociación o en esos jaloneos, ¿no? Esas tensiones que están en el trabajo artesanal y a las artesanas en particular. Bueno, en el caso de San Cristóbal de las Casas, bueno, por tiempos no me pude puntualizar, pero bueno, como bien mencionabas, pues existieron diversos factores en realidad, porque bueno, recordemos que a finales, digamos que de periodo prehispánico, pues
en realidad Chiapas fue un centro productor importante de algodón, ¿no? En esta zona de Copanahuastla. Entonces, de ahí importaban, era un importante centro de importación de algodón maya, ¿no? Incluso después de la conquista española siguieron produciendo. Entonces, cuando llegan ya españoles a territorio chiapaneco, principalmente en esta zona de que posteriormente pues se funda San Cristóbal, pues empezaron a introducir la lana, ¿no? Que se llevaron posteriormente pues a Chamula. Entonces, más o menos alrededor o antes, 1950, pues muchas de las familias que producían textiles realmente lo producían para autoconsumo, ¿no? Pero pues hubieron diversos factores y entre ellos, como lo mencionaba, pues fue esta política, ¿no? Pues del Estado que fue el indigenismo, ¿no? Que pues era pues integrar pues estas poblaciones indígenas, ¿no? A la sociedad nacional, mestiza, para pues modernizarlos, ¿no? Y pues una cuestión también de modernizar fue impulsar el desarrollo, pero también el desarrollo artesanal, ¿no? Entonces, otra de las instancias, pues, fue el Fideicomiso para el Fomento de las Artesanías, que posteriormente se convirtió en el FONART. Entonces, justo en 1974, que fue cuando se crea el FONART, fue ahí como que el meollo, cuando empieza a haber una serie de transformaciones en las producciones textiles, porque estas instituciones empiezan a crear pues importantes proyectos que lo que hacen es como crear créditos, ¿no? Y entonces empiezan a otorgar créditos a familias de mujeres artesanas, ¿para qué? Pues para capacitarlas y empezar a enseñarles a elaborar sus textiles mejores, de mejor calidad. Y entonces les empiezan a meter las máquinas de coser, por ejemplo, ¿no? Y entonces esta, digamos que producción tradicional, por llamarla de alguna forma, ¿no? Tradicional en el sentido de que utilizaban estas técnicas del telar de cintura, del brocado, del bordado, pues las reemplazaron, ¿no? Para ocupar la máquina. ¿Por qué? Porque iban a producir más, ¿no? Y ahora, ok, sí está bonito tu Woodville, pero ¿qué crees? Pues es que se vería más bonito, pues si se ciñe más a la cintura. ¿O qué tal si esas formas las pasamos a un mantel, ¿no? O a una bolsa, o a un cojín, o a un camino de mesa. Entonces van, pues ahora sí, que modificando todo este tipo de textiles y de tejidos, y lo que hace pues es entrar como al mercado, en un mercado más amplio, ¿no? Y con eso empieza también pues a que consuman pues otro tipo de público, ¿no? Y también no olvidemos pues el levantamiento del ZLN, ¿no? Que también eso trajo consigo a que posterior a todo este pues contexto social, político, pues también vinieran gente extranjera de otros países, ¿no? Y pues también los ojos tenían a Chiapas, ¿no? Los medios de comunicación los voltearon a ver, se empieza a construir la carretera panamericana, ¿no? Las vías de transporte, entonces podían llegar. Todo eso pues trajo consigo también que mucha gente extranjera llegara a vivir a San Cristóbal de las Casas, se empiezan a construir justamente estos andadores turísticos, ¿no? Lo que hace que, bueno, empieza a crecer este turismo. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que todo esto, pues, también las mujeres empiezan a dar cuenta de que los textiles, pues, pueden ser una forma de comercializar y de venderlos a otra gente. Y ahora bien, estas cooperativas, que si bien son una forma en la que las mujeres pueden organizarse con la intención, porque bueno, también, o sea, las cooperativas también sería como otra investigación, ¿no? Porque es también un mundo o sea, es un panorama bien amplio, pero a mí me llamó mucho la atención una cooperativa, incluso la pueden buscar en redes, que se llama Impacto. Entonces, a mí me tocó ver la inauguración de una tienda, ¿no? Entonces, este Impacto está dirigida por mujeres, pues digamos, mestizas, ¿no? Y la conforman, o quienes tejen, bordan, son mujeres indígenas principalmente, creo que son de Santiago del Pinar, Cancuc y otros municipios de Los Altos. Entonces, ellas les hacen una serie de talleres, ¿no? Pero son talleres, o sea,
son varios, ¿no? Por ejemplo, primero son como etapas que les dicen, ok, sí, primero antes que, que empieces a elaborar prendas, te voy a empoderar, ¿no? Y te voy a dar talleres de autoestima, porque si tú no te quieres, si tú no te conoces, ¿cómo vas a elaborar bien tus productos? ¿Cómo se los vas a vender a la gente? Claro. Posteriormente, te empiezan a decir, ok, ya que estás empoderada, ahora, ok, vamos a elaborar textiles, pero yo los quiero bien hechos, con una colorimetría muy bien, que sea vista para el público, con tallas, digamos que con tallas, ¿no? Porque acuérdense que un huipil no tiene tallas, ¿no? O sea, el ancho que te da el telar de cintura es, y punto, nada más, porque ese es el ancho que te da el telar, ¿no? Y son 60 a 90 centímetros, ¿por qué? Porque es lo que nuestras manos abarcan, ¿no? ¿No? Y no hay tallas porque es lo que nos da la medida, ¿no? Y así eran tiempos prehispánicos, pues así es y ya, ¿no? Así son nuestros cuerpos. Pues no, ahora son teñidos a los cuerpos occidentales, ¿no? Y blusitas, ¿no? Y que estén bonitos, que estén bien hechos, que no tengan hilos salidos, porque está mal, ¿no? Y si tú los haces así, no, nadie te los va a comprar. Entonces no los vendemos. Entonces, ahí van entrando en las mismas mujeres indígenas, pues es todo esto. Entonces, ahí se van transformando esto tradicional, cada vez se va transformando en otra serie de cuestiones que pues también van apegadas a otro público consumidor, ¿no? Porque estos textiles los consumen más pues las personas extranjeras, porque obviamente el valor adquisitivo, pues obviamente no cualquier persona lo puede comprar, ¿verdad? Porque como les mencionaba, pues no valen, de por sí un huipil no es barato, ¿no? No sé, 5,000, 10,000 pesos, 30,000 pesos, ¿no? Pues los que venden en estas cooperativas ronda más o menos en eso, ¿no? Entonces no es algo que una lo pueda comprar porque sí. Entonces, o sea, son... ¿sí? Ay, ya se nos apagó. Bueno, muchas gracias por participar. No sé si todavía nos estén viendo. Sí, es que no sé cómo está el asunto de los tiempos, ¿sí? Siempre se quedan como preguntas pendientes, pero ahorita va a haber mucho espacio para seguir dialogando entre mesas y mesas. Muchas gracias por participar, por aguantarnos aquí estos 15 minutos extra. Pues seguimos dando continuidad a las mesas. Creo que ahorita tenemos el descanso, ¿verdad? Si no me equivoco. Y comienza la siguiente a las 4 de la tarde, ¿va? Entonces, por si gustan acompañarnos, aquí seguimos.